Todos hemos conocido alguna vez, si lo han leído o no, uno de los libros de Julio Verne donde hablaba de un tal faro del fin del mundo. Y todos orgullosos porque hablaban del faro del fin del mundo de la isla de los estados y resulta que tiempo después nos enteramos de que este libro había sido escrito un poco antes de la construcción del faro. ¿Fue visionario o qué? La cuestión es que ahí anda dando vueltas por el mundo la historia de El faro del fin del mundo. Y tenemos en línea, acompañándonos unos cuantos kilómetros en esta noche, a un hombre que se llama Enrique Inda, que es un fanático, es un apasionado del faro y de toda la historia que lo rodea. Y nos va a contar porque lo conoce muy, pero muy, pero muy de cerca al faro. Enrique Inda, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Le habla, sí, desde acá de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. ¿Y cómo es que de Aldo Bonzi, desde La Matanza, usted se llega hasta el faro del fin del mundo 2x3? Pasa lo siguiente. En la década del 40 y el 50, estuve en Tierra del Fuego en la construcción de los muelles de Ushuaia, de Río Grande y posteriormente de Río Gallego. A partir de ahí, en aquella década lejana, tomé contacto con los pobladores, sus historias de vida y por supuesto también la historia del territorio, mucho antes de 1884. Entonces se sabía que en el 1884, la expedición del Comodoro Lacerre, fue por primera vez la Armada Argentina Sí. a instalar el faro que hoy se le llama faro del fin del mundo o faro de San Juan del Salvamento. Correcto. En aquel entonces, en toda la Patagonia Sur, hasta el Cabo de Horno, no existía ningún faro. Los naufragios eran tremendos. Se considera y se calcula, con listas incompletas, que entre el Cabo de Hornos y la isla de los Estados hay más de 150 buques hundidos, especialmente en la época de los veleros. Ajá. El comandante Piedrabuena, un gran marino argentino nacido en Carmen de Patagones en 1833, Sí, señor. fue el primer marino argentino civil que se animó a navegar con un barco por aquellas soledades. Y no solamente que hizo eso, sino que incluso sirvió como salvataje de muchísimos náufragos, al extremo tal que hubo gobiernos extranjeros que lo distinguieron precisamente por su obra humanitaria. Exactamente. El capitán Piedrabuena había reclamado en distintas oportunidades al presidente Mitre, al presidente Sarmiento, al presidente Avellaneda, que instalaran allá unos faros y balizas para evitar las catástrofes navieras que se producían año tras año y de lo cual quedaban como consecuencia los restos hundidos de los barcos mencionados. Correcto. Lamentablemente para aquel entonces los gobiernos de Buenos Aires estaban con la cabeza puesta en otras cosas y no les interesaba aquel territorio abandonado desde 1810. Ah, De modo tal entonces que Piedrabuena se convierte por propia decisión, por personal compromiso, en el defensor de nuestros territorios en aquel entonces cuestionado por Chile. Bueno, En esa época, ¿quiénes estaban? Nada más los indios Onas. ¿cómo? Muy fuerte porque no lo escuchó. En esa época, los únicos pobladores, ¿quiénes eran? Los Onas. Los Onas en Tierra del Fuego, los Tehuelches en Santa Cruz y los, digamos así, los Pehuenches en la zona de la provincia de Buenos Aires y Neuquén, y los araucanos que ocupaban toda la Patagonia. Ujú. Y Piedrabuena ahí viene con la idea y la necesidad de construir algo que fije un extremo. Exactamente. Era importante porque era la isla de los estados, está en intersección a ruta del Cabo de Horno, que era cuando todavía no se había descubierto o se había abierto el canal de Panamá
era el paso obligado de los veleros. Claro. De modo entonces que era necesaria esa luz en el Atlántico Sur. Bueno, muy bien. Murió Piedrabuena en 1883. Y en 1884 el presidente Roca dispone del envío de esa expedición que construye el faro de San Juan de Salvamento o faro del fin del mundo, y además prácticamente funda Ushuaia. Es decir, el gobierno nacional tomaba posesión del territorio disputado por Chile después de los acuerdos del Tratado de 1881. Y allí comienza la historia. Y ahí comienza la historia. Muy bien. El faro se convierte no solamente en un vigía de la navegación, en un auxilio de los náufragos, sino también está una prefectura, subprefectura, y además una prisión militar, donde vivían incluso penados con sus mujeres y sus hijos. Bien. Quienes conocen la isla de los Estados o han navegado alrededor de ella, saben que es uno de los lugares y los mares más peligrosos del mundo. Grandes corrientes, sobre todo en el estrecho de Mer, grandes oleajes, tormentas sorpresivas, nieblas permanentes, lluvias continuas, es decir, uno de los climas más inclementes de la Tierra. Muy bien, ese faro funciona hasta el 1902, que es trasladado a una isla cercana, que se llama Isla de Año Nuevo, porque estaba más despejado para que se lo viera de más lugares distantes. Y el faro prácticamente queda abandonado. Está abandonado así que para 1970, ya prácticamente lo que quedaban eran ruinas. Correcto. Se lo declara Monumento Histórico Nacional, pero ya el faro casi no existe. No existía, claro, fue para el año 76 y no había nada. En el año 76, sí. No existía nada de eso. Ya no quedaban más que los restos. Muy bien. El Museo Marítimo de Ushuaia, con buen criterio, hace un trabajo de rescate de los restos del faro y los trasladan a la ciudad de Ushuaia, donde construyen una réplica a la misma escala del faro original. Sí. Pero en 1998, una institución francesa, en homenaje a Julio Verne, le ofrece a la República Argentina la construcción de una réplica del faro del fin del mundo en el mismo lugar, con las mismas condiciones, las mismas características, las mismas medidas. Y entonces se lo ofrece y se lo entrega a la República Argentina en donación. Entonces la Marina y ingenieros y obreros franceses van a la isla e instalan ese nuevo faro. Correcto. Muy bien, eso fue en febrero del 98. En noviembre del 98 viajé a la isla precisamente para conocer ese faro que nosotros lo habíamos reclamado durante décadas. Durante décadas yo reclamé a los sucesivos gobiernos de la Tierra del Fuego la reconstrucción de ese faro abandonado. Cuando decimos nosotros, se trata de la Asociación de Amigos de la Isla. De la Isla de los Estados. Sí, exactamente. ¿Y cómo es que el señor Enrique Inda se hace amigo de la Isla de los Estados? Bueno, la amistad venía, digamos así, de muchas décadas atrás, habida cuenta que yo residía en Ushuaia con mi señora, de modo que estábamos en contacto permanente con la gente que viajaba hasta allá y tenía referencia, pero nunca pudimos trasladarnos porque los viajes eran sorpresivos, no eran programados, es muy difícil de conseguir tiempo libre para viajar, y además, como le digo antes, había que preparar muchas cosas. O sea que no fue sino hasta el 98 donde se le brindó la oportunidad. Así es. Entonces, la Asociación Amigos de la Isla de los Estados le plantea al Servicio de Hidrografía Naval de la Armada la necesidad de conservar esa réplica recientemente plantada por los franceses. Pero en aquel entonces la institución carecía de fondos, carecía de recursos y estaba con necesidades más urgentes en otro lado. Entonces nuestra asociación le ofrece ir a completar
y a pintar y a conservar el faro de San Juan de Salvamento. ¿Cuántos viajes hizo ya? ¿Cómo? ¿Cuántos viajes? 7 viajes. 7 viajes. 7 viajes. ¿En buques de la Armada? En buque de la Armada parte, y también en un rompehielo del Museo Marítimo. Ujú. Y los buques los dejan ahí, en la isla, y ustedes se quedan unos cuantos días trabajando. Exactamente. Nosotros casi siempre, la primera vez fuimos por 6 días, la segunda por 5, y después otras más con menos días por falta de tiempo, porque el buque tenía que regresar. De manera entonces que tuvimos que hacer. Le cuento someramente lo que hicimos. Sí, sí. Tuvimos que abrir 5 ventanas nuevas porque en el proyecto original figuraban, pero los franceses no la construyeron. Cuando nosotros llegamos, el faro era un galpón vacío, lleno de humedad, sombrío. No había luz interior, salvo por una ventanita donde emite los disparos de luz cada 5 segundos. Ajá. Que está, digamos así, organizado de tal manera que puede seguir funcionando sin que esté nadie allá atendiéndolo por un sistema de acumuladores alimentado por paneles solares. Correcto. Bien, tuvimos que abrir esas 5 ventanas que las llevamos construidas de acá a allá, y allá tuvimos que ajustarlas a las medidas de la estructura que habían hecho los franceses. Ujú. Bueno, después tuvimos que poner, por supuesto, con vidrio de 6 milímetros de espesor, todo el herraje de bronce, porque no se puede poner un solo clavo porque se quema enseguida por el aire marino. Bien, después se lo pintó totalmente. Se le instalaron 4 bajadas con tubos de PVC para la descarga de agua, porque llovía sobre las paredes. Ajá. Y todo estaba empapado. Es decir, un edificio nuevo que se estaba deteriorando a toda velocidad por falta de complementación. Bueno, hicimos eso y muchas otras cosas más que sería largo detallar. Claro, que sirven para el mantenimiento cierto del Pero faro. hay otra cosa. Decir, vamos al faro, es una frase, pero llegar al faro es una hazaña, porque desde la playa al faro hay como 2.500 metros de un sendero sobre terreno turboso que se hunde casi hasta el tobillo, Ajá. en pendiente, al extremo tal que llegar hasta el faro de por sí, ya le digo, importa un cansancio bastante grande. Agréguele a eso todas las cosas que hay que llevar. Claro. Garrafa, pintura, provisiones, equipos, materiales. Bueno, no le cuento. Nadie se estaba encargando de esto. ¿Cómo? A no ser antes que ustedes, nadie se estaba encargando de esto. Nadie se había encargado nada de eso. Bueno, de manera entonces que nosotros, a partir del 2002, cuando ya tuvimos todo preparado, los trámites hechos, las autorizaciones correspondientes, el equipo formado, pudimos ir en un buque que se llama el rompehielo Lady Patagonia, Ujú. que ahora está en Europa. Sí. Bueno, ese fue el primer viaje, el segundo y el tercero. Pero después continuamos yendo en un barco de la Armada, especialmente en el Sobral. Correcto. Y hasta la fecha, ya el trabajo realizado, lo más grueso, ya está hecho. Solamente falta ir a darle una nueva mano de pintura, porque allá, como es de tabla, digamos así, Sí, sí. el forro exterior, Ujú. necesita mucha pintura. El faro sigue teniendo una utilidad absolutamente práctica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que... sí. Emite dos destellos cada 5 segundos. ¿Cómo es que Julio Verne lo soñó? Bueno, Julio Verne no lo soñó. Julio Verne tomó la información internacional que había emitido la Argentina en su momento, cuando funda el faro, pero no, hay una confusión en el libro de Julio Verne. Él menciona el lugar Sí, del faro del fin del mundo, exacto, sí. pero el faro del fin del mundo que él menciona está en otro lugar. ¿Se da cuenta? Ah, El faro del fin del mundo, el de él, sí. no es el nuestro, aunque parezca mentira. Está en el mismo lugar, pero la información de él no era correcta. ¿Y ese faro que menciona Verne existe?
Sí, existe porque está en la isla de Año Nuevo, o más propiamente dicho, el Faro Observatorio. Está muy cerca de ahí. Están cerca, sí. Mire usted, Sí. claro. Bueno, Enrique, hemos viajado muchísimos kilómetros con usted en estos breves minutos. Y no, bueno, nos mostró una parte de la Argentina que un poco más y no estaba olvidada también. Así que, Enrique Inda, muchísimas gracias por habernos acompañado este largo rato durante la noche de este programa. Bueno, le agradezco su llamado, ¿eh? A usted y por la pasión que pone en hacer esto. Muchas gracias.